Hola, aquí tengo una pregunta en el foro que quisiera contestar. Dice, profesor, respecto a la retroalimentación que proporciona sobre esta actividad en los valores de error de M y B, quisiera su apoyo para revisar los indicados como correctos. Yo les puse que estos eran los correctos, los valores de error 0.23, 0.2029 y 1.3. Estos los puse como correctos y ya que esto se obtiene de un rango de valores que no contempla la totalidad de datos desde C3 a D6, desde C3 hasta D6, no están todos los datos contemplados, efectivamente. Se deben de considerar las celdas C3 hasta D11, C3 desde aquí hasta D11, sí, muy bien. Con los valores obtenidos son 0.23 y 1.66. Sí, todo muy bien. De hecho, también el valor de la pendiente cambia y el valor de la ordenada al origen también cambia significativamente. Entonces, estos valores que comenta aquí son los correctos y lo que les llegué a expresar que era correcto de 0.20 y 1.34 efectivamente es incorrecto. Adjunto las pantallas del archivo Excel utilizando con ambos escenarios. Agradecer sus comentarios al respecto. Pues mi comentario es que tienes toda la razón y ya aquí estoy aclarando, pero creo que ha tenido más dudas. Por ejemplo, aquí marcan las ecuaciones empleadas para el cálculo de los parámetros para llegar a una regresión lineal, pero no es el tema tener un porcentaje de error, lo que está aquí marcando, no es parte del tema. Entonces, para aclararlo, vamos a aclararlo con la fórmula para que no se confunda estos datos con lo que estamos analizando. Para empezar, la fórmula de estimación lineal que da Excel, se hay que ponerla en el rango que debe estar. Este rango anterior nos da 0.89 y 1.32 para los errores. Cambiando es 0.23 y 1.66 para los errores. Ya con esto, pues, ya está la pendiente con su error y el ordenal al origen con su error correctamente, este, es puesto. Pero para los que empezaron a hacerlo con fórmulas, esta es la fórmula que debe de tenerse. El modelo de predicción Y de B0 y con su error. Beta 0, beta 1, X y su error. Para ello vamos a hacer este, el analizar los datos. Cuando X es 7, el valor de Y es 2. Cuando X es 1, el valor es 9. El 10, cuando es X, el valor de Y es 2. Y así, como llegamos a encontrar en la gráfica, aquí están los puntos y la fórmula que requerimos para encontrar la pendiente, la recta de la pendiente. Entonces, para ello necesitamos la sumatoria de X, que es con la fórmula del promedio, la sumatoria de Y, que es el promedio de esto, la sumatoria entre el número de elementos, que es 9, nos da el promedio, y la sumatoria de los elementos de Y entre el promedio, entre el número de elementos nos da el promedio, y con eso vamos a requerir el calcular la desviación estándar.
La desviación estándar de XY se refiere a la covarianza entre las variables independientes X y dependiente Y. La desviación estándar de los residuos SXY mide la variabilidad de los errores de predicción alrededor de la línea de regresión, lo que es esta fórmula. Para esta fórmula necesitamos X y menos X, el promedio de X multiplicado por Y menos Y promedio, que son estos son los elementos que estamos buscando, y hacer la sumatoria de los productos. Entonces, para esto vamos a restar X y menos el promedio. Fijamos la celda con el signo de pesos y las hacemos para todos. Ya teniendo estos valores, vamos a buscar el de Y menos Y promedio, o igual la celda Y menos el promedio, la fijamos con pesitos para hacer el promedio. Ya estamos ahí. Después necesitamos hacer la sumatoria de los productos desde 1 hasta N, hasta 9. Entonces, con esta forma la hacemos rápidamente en vez de estar con calculadora o con el lápiz y papel. Aquí hacemos con Excel con una sola, la suma de productos del rango, de- del primer rango y del segundo rango. Hacemos el cálculo de la desviación de los residuos SXY, desviación estándar de los residuos SXY. El siguiente valor que vamos a buscar es el de SXX, que se refiere a la desviación estándar de la variable independiente X en una regresión lineal simple. ¿Qué es esta fórmula? Esta fórmula requiere el valor de X y menos X cuadrado, el promedio de X elevado al cuadrado, la sumatoria de todo esto. Y como ya tenemos ese valor aquí calculado, solo usamos la fórmula de suma punto cuadrados de este rango para encontrar este valor de SXX. Lo que nos falta es encontrar el valor de beta 0 y beta 1. Primero vamos a buscar el valor de beta 1 porque con estos datos no nos es suficiente porque no tenemos tenemos el valor del promedio de Y, del promedio de X, pero nos falta el valor de beta 1. Para encontrar el valor de beta 1 usamos esta fórmula que simplificada es SXY entre SXX para encontrar beta 1. Beta 1, pues ahí está la división, SXY entre SXX. Este, aquí vemos que ya tenemos un dato de dos datos, el de X, el de beta 1, nos falta beta 0. Para calcular beta 0 se refiere al término constante de la intersección de la recta de regresión lineal simple. Acá se van viendo que ya tenemos beta 1 y nos falta beta 0. Beta 0 es con la fórmula Y menos beta 1 X promedio, que lo vamos a calcular con el valor de el promedio de Y menos la multiplicación de beta 1 por el promedio de X, que es la fórmula que tenemos aquí. Entonces, ya con esto, ya tenemos el valor de beta 0, que es el valor de beta 0 es igual a 11,48. El valor de beta 1 es el de menos 0,84. Y lo que vamos a buscar ahora es este, este valor. Este valor de Y menos Y hat es
para encontrar esta parte de la ecuación que nos sirve para encontrar la suma de cuadrados del error. Es una medida de la cantidad total de la variabilidad no explicada por el modelo el promedio de regresión. Este modelo aquí nos explica esta parte, pero no nos da la, la suma de los cuadrados de error y se calcula con esta fórmula. Entonces, con esta fórmula ya tenemos el valor de x hat, que es de 5,58 y el valor de y. Restamos y menos x hat, y menos y hat y nos da 3,58. Hacemos la misma operación de bajar para encontrar cada valor y vamos a hacer la sumatoria de los productos cuadrados. Y esto se hace con esta ecuación, esta función de Excel que es suma punto cuadrados del rango y ya nos da este valor. Entonces ya tenemos suficientes elementos para encontrar sigma hat. Sigma hat se refiere a la desviación estándar estimada de los errores de la recta de regresión lineal simple y despejando la fórmula nos da la raíz de SSE menos el número de elementos entre el número de elementos menos 2. Esto lo podemos poner así como la raíz de SSE, suma de cuadrados del error, e- entre n menos 2, que nos da 2,69. El siguiente valor es que vamos a encontrar ya son los elementos de error. El elemento de error beta cero que representa el error estándar de estimación del coeficiente B0 de la recta de regresión lineal simple. Entonces, para calcularlo, usamos esta fórmula que como ven necesitamos sigma hat, esta, elevarla al cuadrado, multiplicado por el cociente de 1 entre n, que es 9, y el promedio al cuadrado de x entre sx, x, que es la desviación estándar de la variable independiente. Se usa la fórmula raíz de sigma hat elevado al cuadrado por 1 entre el valor de n más el promedio al cuadrado de y dividido entre sxx. Nos da 1,66, que es el error de, de la ordenada al origen. Y para el siguiente error se representa con beta 1, que es el error de la estimación del coeficiente beta 1 de la recta de la regresión lineal simple. Este es dado por la fórmula sigma hat elevado al cuadrado entre sxx y todo eso de sacarle raíz. Usamos igual a Excel para que calcule los datos que ya tenemos. Raíz de sigma hat elevado al cuadrado entre sxx. Y nos da el valor de 0,23. Ya con estos datos ya tenemos todo para los valores de beta cero, que es 11,48, de beta uno, ¿dónde está beta uno? Que es el valor de menos 0,84 y sus errores, errores de la ordenada al origen y el error de, que es beta cero, y
el error de la pendiente, que es beta uno. El modelo lineal y igual a mxb, que lo copié desde acá, que es el modelo lineal, que es el que estamos buscando, lo sacamos por el modelo de predicción con su error y nos da exactamente el mismo, este, la misma, la misma ecuación, nada más que eh, m está del lado izquierdo y el más es más b. Y acá en este modelo de predicción lo tenemos que primero es beta cero más m por x. Y ya con esto vemos que si están iguales menos 0,84 x con el error estándar de menos 0,23 más menos 0,23 más 11 que es b, 11,48 con su error de menos 1 más menos 1,66 que coincide completamente. Resultado de las fórmulas con lo calculado con la fórmula de Excel de estimación lineal del rango que sí debemos de utilizar. Pues gracias a nuestro alumno que nos puso este comentario, espero que haya quedado resuelto y dejen un comentario de si se entendió o no, por lo menos, para saber que se está haciendo bien las cosas.